Mi nombre es Antonio Herrera. Tengo 74 años y todavía me arde en el pecho aquella tarde en que mi propio hijo, con la cara roja de rabia, me gritó, «Viejo inútil», como si esas dos palabras fueran suficientes para borrar décadas de mi vida, de mi trabajo y de mis desvelos por él. No me lo dijo en un momento de confusión ni de nervios pasajeros. Me lo escupió con intención, con esa frialdad que duele más que cualquier bofetada. Yo me quedé mirándolo sin responder, tragándome el nudo que me apretaba la garganta, mientras en mi cabeza solo resonaba una idea. Si supieras, hijo, quién sigue pagando el techo bajo el que duermes cada noche, pensarías dos veces antes de llamarme así. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que voy a contarte no es solo mío, es la vida de muchos padres que dieron todo y un día descubrieron que para sus hijos ya no valen nada. Yo nací en un pueblito polvoriento del interior de México, de esos donde todos se conocen y las campanas de la iglesia marcan el ritmo de la vida. Mis padres eran campesinos, y desde que tuve uso de razón, me levanté con el canto del gallo para ayudarles en el campo. Crecí con callos en las manos y el olor a tierra húmeda en la ropa, pero también con el orgullo de saber que el trabajo honrado nunca avergüenza. Cuando conocí a Clara, la que sería mi esposa, yo trabajaba como ayudante de albañil en el único taller grande de construcción de la región. Ella era hija del panadero y tenía unas manos suaves y calientes que olían a harina. Nos casamos jóvenes, con más ilusiones que bienes, y nos fuimos a vivir a una pieza que apenas tenía espacio para la cama y una mesa de madera que me regaló mi tío. Desde el primer día supe que no quería que mis hijos crecieran entre paredes ajenas. Por eso trabajé como un condenado, aceptando cualquier encargo que apareciera: levantar bardas, reparar techos, hacer pisos de cemento en casas de adobe. No había día que no me acostara con el cuerpo molido, pero cada semana apartaba unos cuantos pesos para un sueño que guardaba como un tesoro: comprar un terreno y levantar mi propia casa. Pasaron años así, hasta que un compadre me ofreció un pedazo de tierra cerca de la carretera, donde corría un aire limpio y había espacio para que los niños jugaran. Lo compré sin pensarlo, y desde entonces cada ladrillo, cada tabla, cada clavo que puse ahí, lo puse con estas manos. Cuando nació Julián, mi único hijo, yo ya había levantado 2 cuartos y un techo de lámina. Recuerdo que, mientras yo trabajaba con la cuchara de albañil, Clara me traía café en un jarrito de barro y me decía bajito: «Mira cómo te observa. Este niño va a aprender de ti lo que es luchar por lo que se quiere». Y así fue. Julián creció viéndome trabajar desde antes del amanecer hasta que el sol se escondía detrás de los cerros. Lo llevaba a la escuela en mi vieja bicicleta. Le compraba útiles, aunque eso significara comer frijoles toda la semana, y nunca le faltó un regalo el Día de Reyes, aunque fuera hecho con mis propias manos. Con el tiempo, la casa quedó terminada: paredes firmes, tejas rojas, un pequeño huerto atrás donde cultivaba jitomates y chiles, y un corredor con mecedoras donde Clara y yo tomábamos café al atardecer. Era nuestro orgullo, nuestro refugio, el fruto de años de sudor y sacrificio, pero el destino es caprichoso, y cuando Julián tenía 20 años, Clara enfermó de los pulmones. Fueron meses duros, de médicos, de medicinas caras, de noches enteras velando junto a su cama. Cuando ella se fue, me quedó la casa, y un silencio que dolía más que cualquier herida. Julián siguió adelante. Consiguió trabajo en una tienda de electrodomésticos y al poco tiempo conoció a Marcela, una muchacha de la ciudad, de esas que siempre llevan prisa
y nunca miran a los ojos. Se casaron rápido, quizás demasiado, y yo les ofrecí quedarse en la casa mientras juntaban dinero para la suya. No quise que empezaran de cero como me tocó a mí. Incluso cuando Julián decidió comprar un departamento en la capital para estar más cerca del trabajo de Marcela, fui yo quien se ofreció a ayudarlos con la hipoteca. «Solo será un tiempo, papá, en lo que nos acomodamos», me dijo. Y yo, como siempre, pensé que ayudar a un hijo nunca es gasto, es inversión en su futuro. Los años pasaron y nunca dejé de mandarles el dinero cada mes para la cuota del banco. No era poca cosa, era la mitad de mi pensión y los ahorros que sacaba de los trabajos de carpintería que aún hacía por encargo. Jamás les reclamé, jamás les recordé que sin ese dinero el banco ya les habría quitado el departamento. Lo hacía por amor, no por reconocimiento, pero de un tiempo acá algo empezó a cambiar. Julián ya no me llamaba con la misma frecuencia, las visitas se espaciaron hasta volverse esporádicas. Cuando iba a la ciudad, me recibían con prisas, con compromisos inventados. Yo trataba de convencerme de que era normal, que tenían su vida, sus problemas. Hasta que llegó esa tarde. Yo había viajado para llevarles un dinero extra que había ganado en un trabajo grande. Al entrar, noté un aire tenso. Julián estaba de mal humor por algo que no entendí bien, y Marcela apenas me saludó. Le pregunté si todo estaba bien, si necesitaban algo, y entonces mi hijo, mi propio hijo, me clavó los ojos y me dijo con voz dura: «Papá, ya deja de meterte en mi vida. No necesito que estés opinando de todo. Eres un viejo inútil que no entiende cómo funcionan las cosas ahora». Y ahí me quedé, de pie, sintiendo cómo me ardían las orejas y cómo se me encogía el corazón. No respondí. No le dije que ese viejo inútil había pagado y seguía pagando el techo que lo cobijaba. Solo asentí y me fui despacio, como quien se retira para no hacer ruido, pero con un pensamiento que empezaba a germinar en mi interior. Esa noche casi no dormí. Me quedé en el cuarto de huéspedes, mirando el techo como si allí pudiera encontrar una respuesta, escuchando el rumor lejano de los coches en la avenida y el tic-tac del viejo reloj de pared. No era la primera vez que mi hijo me hablaba con frialdad, pero nunca antes había usado esas palabras, y menos con esa mirada que me atravesó como un cuchillo. En mi cabeza se mezclaban recuerdos de cuando era niño, cuando corría hacia mí con los brazos abiertos, cuando me esperaba en la puerta para enseñarme un dibujo de la escuela, cuando me decía: «Papá, tú eres el más fuerte del mundo». ¿En qué momento ese niño se había convertido en un hombre capaz de despreciar así a quien le dio todo? Al amanecer, me levanté sin hacer ruido, preparé café en silencio y salí al pequeño balcón del departamento. Desde ahí se veía la ciudad despertando, con sus edificios grises y el tráfico creciendo como un río impaciente. Pensé en mi pueblo, en el olor del pan recién hecho, en la panadería de don Ruperto, en las campanas de la iglesia llamando a misa de 7, en el calor del sol golpeando las paredes encaladas de las casas. Aquí, en cambio, todo parecía ajeno, distante, como si no hubiera un lugar para mí. Me di cuenta de que había construido un puente invisible hacia mi hijo durante años, enviando dinero cada mes, y que ese puente él lo había ido quemando poco a poco sin darse cuenta, o sin importarle. Volví a casa esa misma mañana, cargando mi vieja mochila y el sabor amargo del café frío en la boca. En el autobús, mientras el paisaje urbano se transformaba en campos y casitas bajas, empecé a repasar los últimos años como si fueran páginas de un libro que ya conocía de memoria. Me di cuenta de que yo había aceptado, sin poner condiciones, pagar su hipoteca cuando me lo pidió.
que nunca me había atrasado ni un solo mes, incluso cuando yo mismo tuve que dejar de arreglar el techo de mi casa por falta de dinero, que nunca le dije cuánto esfuerzo me costaba juntar esa cantidad, y sobre todo, que nunca le había dejado de mandar el pago, ni siquiera cuando empezó a olvidarse de invitarme a los cumpleaños de sus hijos, mis nietos. En el pueblo, mi vecina, doña Chabela, me recibió con un abrazo fuerte. «Don Antonio, hace tiempo que no lo veo. ¿Está bien?» Asentí, pero no le conté nada. No tenía fuerzas para abrir la herida. Esa tarde me senté en mi taller, donde el olor a madera y barniz siempre me calma. Pasé la mano por una mesa que estaba lijando y pensé que quizá había llegado la hora de detenerme, de dejar de sostener lo que no me sostenía a mí. La frase de mi hijo resonaba en mi mente como martillazos. Viejo inútil, viejo inútil. ¿De verdad él creía eso? ¿Creía que sin mí todo seguiría igual? Esa noche saqué la libreta donde apuntaba, con letra apretada y números claros, cada pago que hacía al banco. Allí estaban, fila tras fila, todos los depósitos que había hecho durante más de 10 años. También tenía guardadas las transferencias impresas que me enviaban desde la sucursal. Me quedé un buen rato mirándolas, sintiendo un calor extraño en el pecho, mezcla de tristeza y de una calma peligrosa, esa calma que uno siente cuando ya tomó una decisión. No dije nada a nadie, no llamé a Julián, no le mandé mensajes, solo pensé, si para él soy inútil, tal vez deba dejar de ser útil. Pasaron unos días en los que seguí mi rutina como si nada hubiera cambiado. Desayunar café con pan dulce en la cocina, barrer el patio, cuidar las plantas que crecen junto al muro, visitar la iglesia los domingos y charlar con los amigos en la plaza. Pero por dentro todo estaba distinto. Cada vez que pasaba por la sucursal del banco y veía la fila de gente esperando, me preguntaba si ellos también tendrían a alguien que, desde lejos, les estuviera sosteniendo la vida sin que lo valoraran. En una de esas tardes me crucé con el padre Miguel, que me conoce desde joven. Me detuvo y me dijo, «Antonio, te noto pensativo. ¿Pasa algo?» Le respondí que no, pero él me miró como si supiera que sí. A veces uno no necesita confesar nada para que los demás lo adivinen. Una mañana, al abrir la puerta del taller, vi el sobre que el banco deja cada mes con el comprobante de pago. Lo sostuve en la mano y sentí su peso, aunque no pesaba nada. Ahí estaba el símbolo de todo lo que había hecho sin que mi hijo lo supiera valorar. Lo dejé sobre la mesa y me quedé mirándolo largo rato. Fue entonces cuando lo decidí. No haría el siguiente pago. No llamaría para advertirlo. No escribiría para explicarle. Simplemente dejaría que el banco hiciera su trabajo y que la realidad, esa que él creía tener bajo control, le mostrara lo frágil que era. Esa decisión me dio una extraña paz. No era venganza, no era odio, era simplemente poner un límite. Y cuando un hombre pone un límite después de tantos años de callar, ese límite se siente como recuperar el aire después de mucho tiempo bajo el agua. Los días siguientes pasaron con una calma engañosa. Yo seguía mi rutina en el pueblo como si nada hubiera cambiado, pero por dentro sentía que el suelo estaba empezando a moverse, aunque mi hijo aún no lo notara. Cada mañana, al salir al patio, veía el sol iluminar las macetas que Clara había cuidado en vida y pensaba en cómo las raíces se aferran a la tierra que las sostiene, hasta que alguien deja de regarlas. Asimismo era con Julián. Durante más de 10 años había recibido mi apoyo sin preguntarse de dónde salía ni cuánto me costaba, y ahora iba a descubrir qué pasa cuando ese apoyo desaparece. No voy a mentir,
La primera semana después de tomar la decisión, dormí mal. Me despertaba en mitad de la noche pensando en mis nietos, imaginándolos, sin entender por qué las cosas en su casa empezarían a complicarse. No tenían culpa de nada, y eso me dolía. Pero luego me repetía que a veces es necesario dejar que las consecuencias caigan donde deben, aunque salpiquen a inocentes. El respeto, cuando se pierde, solo se recupera si uno se planta. La fecha del pago mensual pasó, y yo no fui al banco. Guardé el dinero en un sobre y lo metí en la caja de herramientas, junto a los clavos y las bisagras. Era extraño. Por primera vez en más de una década, ese dinero no salía de mis manos para ir a parar a una cuenta que no era mía. Nadie me llamó ese día ni al siguiente. Sabía que el banco no avisa enseguida, el golpe tarda en llegar. A la tercera semana, una tarde calurosa en la que el aire parecía quedarse pegado en la piel, sonó mi teléfono. Era Julián. Contesté con voz tranquila, como si no hubiera pasado nada. «Hola, hijo». «Papá, el banco me llamó. Dicen que el pago de la hipoteca no se hizo este mes. ¿Pasó algo con tu cuenta?» «No, mi cuenta está bien». «Entonces, ¿por qué no lo pagaste? Se venció hace 2 días». Hice una pausa larga, lo suficiente para que sintiera el peso del silencio. «Porque decidí que ya no lo voy a pagar más, Julián». Del otro lado hubo un silencio espeso, roto solo por el murmullo del tráfico que se colaba desde su calle. «¿Cómo que ya no?» Su voz tenía un tono entre incredulidad y molestia. «Papá, ¿y ahora qué vamos a hacer?» «No lo sé, hijo. Supongo que tendrás que hacerte cargo tú, como corresponde al dueño de la casa». Colgamos sin más. No hubo insultos, no hubo gritos, pero yo supe que esa conversación era apenas el principio. La siguiente llamada llegó 2 semanas después. Ya no sonaba molesto, ahora sonaba nervioso. Me dijo que había pagado con retraso para evitar la multa, pero que no podía seguir así. Que entre los gastos de los niños, el trabajo de Marcela, que no era estable, y los pagos del carro, la hipoteca, se les iba a hacer imposible sin mi ayuda. Lo escuché en silencio. No le recordé sus palabras de viejo inútil. No le pregunté dónde había quedado todo ese orgullo que mostraba. Solo le dije: «Julián, yo trabajé toda mi vida para ganarme lo que tengo. Ahora me toca vivir tranquilo, no seguir cargando con lo que ya no me corresponde». La voz le temblaba cuando me contestó que no entendía por qué yo le hacía esto de repente. Pero no era de repente, y lo sabía. Era el resultado de años de distancia, de gestos fríos, de puertas que se cerraban cada vez que yo intentaba acercarme. A la 4ª semana, el banco les envió la primera carta de aviso de mora. Esa sí la mencionó con desesperación. «Papá, si no pagamos el mes que viene, nos van a poner en lista de embargo». Yo estaba sentado en el corredor, viendo cómo las nubes se juntaban sobre los cerros. Aspiré hondo el olor a lluvia y le respondí con calma: «Entonces tendrás que encontrar una solución, hijo. Igual que yo encontré las mías cuando tenía tu edad y una familia que mantener». Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. No porque me alegrara su problema, sino porque sentía que, al fin, estaba recuperando algo que había perdido sin darme cuenta. El derecho a que mi ayuda fuera un regalo, no una obligación. Y, sobre todo, la certeza de que, si para él yo era inútil, ahora iba a aprender lo que realmente significa que uno deje de estar ahí. El mes siguiente llegó más rápido de lo que imaginaba, y con él, la tormenta que yo sabía que se avecinaba. A principios de esa semana, mientras yo estaba en la plaza del pueblo, tomando un café de olla con don Roque,
El cartero se acercó con un sobre grande y timbrado. Era de la institución bancaria que llevaba la hipoteca de Julián. Lo abrí ahí mismo, sin apuro, y confirmé lo que sospechaba. Aviso de inicio de procedimiento de embargo por incumplimiento de pagos. Me quedé mirando esas palabras un buen rato, como quien lee un viejo refrán que ya sabía de memoria. No era mi casa la que peligraba, pero sí el techo bajo el que vivía mi hijo, ese mismo techo que yo había mantenido firme durante más de 10 años. Esa tarde, cuando el sol caía y el aire olía a tierra mojada, sonó mi teléfono. Era Julián otra vez. Contesté con voz serena, como si no supiera nada. «Papá», dijo, y se notaba que había estado discutiendo. «Llegó la carta del banco. Nos van a embargar si no pagamos en 30 días». «Lo sé, hijo. Yo también recibí una copia». «¿Entonces qué? ¿Vas a dejarnos perder la casa?» Su pregunta me cayó como una piedra en el estómago, pero no por el contenido, sino por el tono, como si fuera una obligación mía evitarlo. «Julián, la casa es tuya, la responsabilidad también». Se hizo un silencio incómodo. Del otro lado, podía escuchar a Marcela hablando en voz alta, reclamándole algo. Finalmente, él dijo: «Papá, no entiendo. ¿Por qué haces esto ahora?» «Porque el respeto, hijo, se cuida, y tú dejaste de cuidarlo hace tiempo». No me respondió. Solo escuché un suspiro y luego el clic de la llamada terminada. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, recordé todas las veces que, a pesar de no tener suficiente para mí, había enviado el dinero a tiempo para evitarle problemas. Recordé las navidades en que me quedé sin estrenar zapatos nuevos porque preferí completar la cuota. Recordé el orgullo silencioso que sentía al pensar que, aunque él no lo supiera, yo estaba asegurando su estabilidad, y ahora entendía que ese orgullo había sido ingenuo. No puedes esperar gratitud eterna de quien no aprendió a valorarte desde el principio. Pasaron 2 semanas sin llamadas. Yo seguía mi vida. Arreglaba sillas viejas para vender en el mercado, charlaba con el padre Miguel después de misa, cuidaba mis plantas. Pero sabía que el plazo se acercaba, y con él el golpe final. Y llegó, justo un viernes por la tarde. «¿Papá?» La voz de Julián era apenas un hilo. «El banco ya nos dio fecha para el desalojo». «Lo lamento, hijo». «¿Lamentas? ¿Vas a dejar que mis hijos y yo nos quedemos en la calle?» «No, Julián, los vas a dejar tú por confiar en que siempre estaría yo para salvarte». Del otro lado escuché cómo se quebraba. No era solo rabia, era miedo, ese miedo que uno siente cuando por fin se da cuenta de que no tiene un plan B. Yo me mantuve en silencio, dejando que esas palabras hicieran su trabajo. Sabía que el verdadero golpe no era el embargo, sino el darse cuenta de que ese viejo inútil que él creía prescindible había sido, todo este tiempo, el pilar invisible que sostenía su vida. Esa noche, en el silencio de mi casa, recé un Padre Nuestro, no para que él no perdiera la casa, sino para que encontrara la humildad de entender que un padre nunca es inútil, hasta que deja de ayudar. El lunes siguiente amaneció gris, con una llovizna fina que empañaba las ventanas. Yo estaba en mi taller, aceitando las bisagras de una alacena vieja, cuando escuché golpear la puerta con insistencia. Al abrir, encontré a Julián, empapado y con el rostro desencajado. No lo veía así desde que era adolescente, y venía a contarme que había roto un vidrio jugando al fútbol en la plaza. «Papá», dijo con la voz temblorosa, «no sé qué hacer». Lo dejé pasar sin decir palabra. Se sentó en la mesa, con las manos cubriéndose la cara.
Ya hablé con el banco. No hay manera. Nos dieron 20 días para entregar las llaves. Si no, entran con la orden. Puse 2 tazas de café sobre la mesa. Me senté frente a él, observándolo. Tenía ojeras profundas y el cabello revuelto, como si no hubiera dormido en días. «¿Qué dice Marcela?», pregunté. «Que es mi culpa por depender de ti tanto tiempo. Que si yo hubiera sido más hombre, no estaríamos así». Me mordí la lengua para no decir lo que pensaba. Esa mujer, que siempre me miró como si estorbara, ahora señalaba a su marido por lo que en realidad era una cadena de decisiones cómodas. Julián alzó la vista y por primera vez en mucho tiempo no había soberbia en sus ojos, solo miedo. «Papá, si tú vuelves a pagar, si solo cubres estos meses hasta que nos estabilicemos, prometo que…» Se detuvo, tragando saliva. «Que te lo voy a devolver todo». Tomé aire despacio. «Hijo, durante más de 10 años pagué algo que no me correspondía, sin pedirte nada a cambio. No lo hice por obligación, lo hice porque eres mi sangre. Pero me enseñaste que para ti eso no significaba nada, y ahora, si vuelvo a hacerlo, ¿qué te enseñaría? Que puedes faltar al respeto y aún así recibir ayuda. No, Julián, ya no». Se quedó mirándome como si no entendiera el idioma que hablaba. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina con un ritmo constante, como si marcara cada palabra que decía. «¿Entonces me vas a dejar perderlo todo?», preguntó. «No, hijo, tú vas a perderlo todo, y ojalá ahí encuentres algo más valioso, la humildad». No dijo nada más. Bebió un sorbo de café, dejó la taza en silencio y se marchó sin despedirse. Lo vi cruzar la calle bajo la lluvia, con los hombros encorvados, y por un instante me dolió como el primer día que lo vi tropezar de niño y no pude alcanzarlo a tiempo. Pero me quedé quieto. Había llegado demasiado lejos para volver atrás. Esa noche, sentado en mi mecedora, pensé en Clara. Me imaginé qué me diría si pudiera verme. Quizás me recordaría que un padre siempre quiere proteger, pero también me recordaría que un hijo no aprende si nunca se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Cerré los ojos y me dejé llevar por ese pensamiento, mientras el eco de la lluvia me confirmaba que, aunque la decisión fuera dura, era la correcta. Pasaron los días y, como era de esperarse, el silencio entre Julián y yo se volvió más espeso que nunca. No llamó, no escribió, y yo tampoco busqué saber de él. En el pueblo todos conocían la situación, aunque nadie me lo decía directamente. Lo notaba en las miradas, en los saludos más largos de lo habitual, en ese «¿Cómo está, don Antonio?», que sonaba más a preocupación que a cortesía. Incluso el padre Miguel, después de misa, se me acercó y dijo en voz baja: «A veces el amor de padre se demuestra más cuando uno se aparta que cuando se mete a resolverlo todo». Yo solo asentí porque sabía que tenía razón. Una mañana de sábado, mientras yo barría el corredor, vi aparecer por la esquina a mi compadre Ernesto, el que vive en la capital. Venía con paso rápido y una expresión que ya me decía que traía noticias frescas. «Antonio», me soltó sin rodeos, «ayer pasé por la colonia donde vive Julián. Vi un camión de mudanza frente a su edificio». Seguí barriendo como si nada. «Supongo que ya entregó las llaves». «Pues sí, y no parecía que fuera por gusto. Marcela estaba afuera, discutiendo con los de la mudanza. No vi a los niños. Esa noche me acosté tarde, pensando en mis nietos. Imaginé sus caritas al ver sus cosas metidas en cajas, sin entender por qué dejaban su casa. Sentí un nudo en la garganta, pero no cedí. Sabía que si lo hacía, todo este aprendizaje para Julián quedaría en nada.
Unos días después, al atardecer, mientras arreglaba un banco de madera en el taller, escuché pasos lentos acercándose. Era Julián. Venía distinto, sin traje, sin esa camisa planchada que siempre usaba para aparentar, y con la mirada baja. «¿Papá?», dijo, casi en un susurro. «Nos mudamos a un departamento pequeño. Los niños preguntan por ti. Quieren venir a verte». Levanté la vista, pero no dejé las herramientas. «Si quieren venir, la puerta está abierta». Se quedó un momento en silencio, mirando el piso. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quería decirte que me equivoqué». Sus palabras eran torpes, como si le costara sacarlas. «No solo por lo que pasó con la casa, papá, sino por cómo te traté». Lo observé fijamente. Por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos un destello del muchacho que un día me ayudaba a cargar ladrillos y me preguntaba cuándo estaría lista nuestra casa. Pero no dije nada. Me limité a darle una palmada en el hombro, lo suficiente para que supiera que lo había escuchado. Cuando se fue, me quedé en el taller con un extraño peso en el pecho. No era alegría, tampoco resentimiento. Era una mezcla rara, como quien ve brotar la primera hoja verde después de un invierno demasiado largo y no sabe si el árbol sobrevivirá, pero se permite, aunque sea un poco, la esperanza. Esa semana vinieron mis nietos. Llegaron de la mano de Julián, con mochilitas en la espalda y sonrisas tímidas, como si no supieran si podían correr hacia mí. Pero apenas crucé la puerta del taller, los dos se me lanzaron al cuello. Sentí sus brazos rodearme y el olor a jabón barato mezclado con el polvo de la calle. En ese instante, toda la dureza que había acumulado en los últimos meses se aflojó un poco. Les preparé chocolate caliente como hacía Clara, con canela y un poquito de piloncillo, y pan dulce del horno de don Ruperto. Se sentaron en la mesa y hablaron sin parar, contándome sobre su nueva escuela, sus nuevos vecinos, sobre lo pequeño que era ahora su cuarto, pero cómo habían pegado dibujos en la pared para que se sintiera más alegre. Julián los miraba desde la silla, sin interrumpir, en silencio. Yo podía sentir que estaba observando algo que le dolía y le alegraba a la vez. El vínculo que nunca había podido romper del todo entre ellos y yo. Después de comer, los llevé al patio y les enseñé cómo estaba creciendo la higuera que planté el año pasado. Me ayudaron a regarla y a sacar las hojas secas de las macetas. Durante un rato fue como si el tiempo retrocediera y yo volviera a ser aquel abuelo que ellos veían todos los fines de semana, antes de que las distancias y las palabras hirientes empezaran a dividirnos. Cuando cayó la tarde y el cielo se tiñó de naranja, Julián me pidió hablar a solas. Caminamos hasta el corredor, donde la brisa fresca traía olor a leña de las casas vecinas. «Papá, sé que lo que voy a decir no borra nada, pero quiero que sepas que entendí». «¿Qué entendiste, hijo?», pregunté sin suavizar la voz. «Que no eras inútil, que nunca lo fuiste, y que yo me apoyé tanto en ti que dejé de aprender a sostenerme solo». No respondí enseguida. Miré hacia la plaza, donde unas muchachas reían sentadas en la fuente, y pensé en lo extraño que es el orgullo, cómo nos hace ciegos hasta que nos deja vacíos. «Julián», le dije finalmente, «el respeto no se compra ni se hereda, se gana todos los días y se pierde en un segundo. Tú lo perdiste, pero eso no significa que no puedas recuperarlo». Me sostuvo la mirada y en sus ojos vi un brillo que no le conocía desde hacía mucho tiempo. «¿Y qué tengo que hacer para recuperarlo?» «No decírmelo a mí, sino demostrárselo a los que de verdad importan, a tus hijos». Nos quedamos ahí en silencio, escuchando cómo jugaban los niños en el patio. Yo no le prometí nada, y él no me pidió más.
pero en ese momento supe que quizá el invierno estaba empezando a ceder y que, aunque la primavera tardara en llegar, ya había dado su primer paso para buscarla. Las visitas de mis nietos empezaron a repetirse. Al principio venían con Julián, pero pronto comenzaron a llegar solos, en bicicleta, con los pantalones manchados de tierra y las manos llenas de dulces que compraban en la tienda de la esquina. Tocaban la puerta con esa impaciencia alegre que solo tienen los niños, y yo los recibía con los brazos abiertos, como si cada vez fuera la primera. En el patio les enseñé a usar las herramientas más simples: un martillo pequeño, una lija, un serrucho para cortar listones. Les expliqué que en la vida, igual que en la carpintería, si uno quiere que algo dure, hay que medir bien, cortar con cuidado y no ahorrar en clavos. Julián venía a buscarlos más tarde, y aunque nuestras conversaciones eran cortas, ya no estaban cargadas de esa tensión que antes nos sofocaba. Un día se quedó más tiempo, ayudándome a reparar la cerca del huerto. Trabajamos en silencio, pero ese silencio ya no era un muro, sino un puente frágil que empezaba a construirse de nuevo. Me di cuenta de que escuchaba mis indicaciones con atención, como cuando era joven, y hasta sonrió un par de veces, recordando viejas historias de la casa que habíamos levantado juntos. Una tarde, mientras tomábamos café en el corredor, me confesó algo que me dejó pensando. Papá, cuando dejaste de pagar la hipoteca, yo sentí que me estabas castigando, pero ahora entiendo que me estabas enseñando. Si no hubiera pasado todo esto, seguiría creyendo que siempre ibas a estar para salvarme. No era castigo, hijo, le dije. Era una oportunidad. Tú decides si la aprovechas o la desperdicias. Desde ese día noté pequeños cambios. Julián buscó un segundo trabajo para estabilizarse. Marcela, según me contó, había empezado a vender repostería para aportar algo más. Los niños parecían más unidos, y en sus miradas ya no había esa sombra de preocupación que vi la primera vez que vinieron a verme después de la mudanza. Yo no recuperé el papel de sostén económico en su vida, pero empecé a recuperar algo más valioso: el respeto, no por lo que les daba, sino por lo que representaba, y en el fondo sentía que mi lección más dura empezaba a dar frutos. Una noche, mientras cerraba el taller, Julián me dijo antes de irse: «Papá, si un día vuelvo a tener una casa propia, quiero construirla contigo». Lo miré fijamente y vi que lo decía en serio. No supe si la vida nos daría ese momento, pero entender que él lo deseaba ya era un comienzo. Con el paso de los meses, la relación empezó a encontrar un nuevo equilibrio, uno más honesto. Ya no había dependencia económica, y eso, lejos de alejarnos, parecía darnos un espacio más limpio para hablarnos. Julián seguía trabajando sin descanso, y de vez en cuando pasaba por el taller con una bolsa de pan o un racimo de plátanos. «Para el café, papá», decía. No era mucho, pero yo entendía el gesto. Era su forma de devolver, aunque fuera en pequeñas dosis, algo de lo que durante años recibió sin medida. Los niños, por su parte, habían hecho del taller su segundo hogar. Después de la escuela, venían a pintar trozos de madera, a clavar clavos torcidos, o simplemente a escucharme contarles historias de cuando su padre tenía su edad. Les hablaba de las ferias del pueblo, de cómo Clara preparaba buñuelos en las fiestas, de cuando su papá aprendió a montar bicicleta y se cayó tantas veces que perdió la cuenta. Ellos escuchaban con los ojos muy abiertos, como si les estuviera revelando un tesoro escondido. Un domingo por la tarde, mientras asábamos carne en el patio, Julián se me acercó con una cerveza en la mano. La luz dorada del atardecer le daba en el rostro, y por un instante
vi al muchacho que un día levantaba paredes a mi lado. «Papá», me dijo, «estuve pensando, quiero que sepas que, aunque nunca pueda devolverte todo lo que hiciste por mí, sí puedo prometerte algo. No voy a volver a faltarte al respeto». Lo miré en silencio unos segundos y luego asentí. «Esa es la única deuda que me interesa, hijo, y es la única que se paga todos los días». Después de comer, los niños se quedaron jugando en el corredor mientras nosotros recogíamos la mesa. Julián se detuvo, miró a sus hijos y luego a mí. «¿Sabes?», dijo, «creo que sin todo lo que pasó, yo nunca habría entendido lo que realmente significa ser padre. Y yo nunca habría entendido que ser padre también es saber soltar», respondí. Esa noche, cuando cerré la puerta después de que se fueron, sentí una paz distinta a cualquier otra. No era la tranquilidad de quien ganó una batalla, sino la de quien sobrevivió a una guerra sin destruir lo más valioso. Porque, aunque la casa se había perdido y aunque las heridas tardarían en cerrar, algo me decía que estábamos empezando a reconstruir, no paredes, sino algo mucho más importante, la confianza. El invierno llegó temprano ese año, con noches frías que obligaban a encender la estufa de leña en el taller. Una tarde, mientras lijaba una tabla para hacer una repisa, escuché el timbre. Era Julián, con un gesto que no veía desde hacía décadas, una mezcla de orgullo y timidez. En sus manos traía una carpeta. «Papá, quiero mostrarte algo». Se sentó en la mesa y abrió la carpeta con cuidado, como si dentro hubiera algo frágil. «Es el contrato de compra de un terreno, pequeño, pero mío. Lo conseguí con el segundo trabajo y un préstamo que voy a pagar yo solo». Pasé las hojas despacio, reconociendo en sus palabras escritas la misma ilusión que yo había sentido el día que compré mi primer pedazo de tierra. «Quiero construir ahí», continuó, «pero esta vez quiero hacerlo como lo hacías tú, con mis manos, y si quieres, contigo». No respondí de inmediato, me quedé mirándolo, midiendo el peso de ese momento. No se trataba de un simple terreno, era la prueba de que algo en él había cambiado. «Si lo vamos a hacer juntos, hijo, será bajo una condición», dije, dejando la carpeta sobre la mesa. «Que esa casa se levante con respeto, respeto a ti mismo, a tu familia y a quienes te ayudaron a llegar hasta aquí». Él asintió, serio. «Lo prometo». En los días siguientes comenzamos a planear. Medimos el terreno, dibujamos bocetos en hojas recicladas, discutimos sobre dónde poner las ventanas para que entrara la luz de la mañana. Los niños corrían alrededor, imaginando cuál sería su cuarto. Yo sentía que, con cada trazo del lápiz, no solo levantábamos una futura casa, sino algo que había estado en ruinas mucho tiempo. Una tarde, mientras descansábamos sentados sobre un montón de ladrillos, Julián me miró y dijo: «Papá, sé que nunca seremos los mismos después de lo que pasó, pero tal vez eso no sea malo». «No, hijo, a veces hay que derribar para construir algo mejor». Y en ese momento supe que, aunque el pasado no se podía borrar, estábamos escribiendo un nuevo capítulo, no de dependencia, sino de respeto y esfuerzo compartido. Y eso, para mí, valía más que cualquier techo que hubiera pagado en silencio. La construcción empezó un domingo temprano, con el canto de los gallos y el aire fresco del amanecer. Llegamos al terreno con las manos vacías de lujos, pero llenas de ganas. Trajimos herramientas prestadas, un par de cubetas, la mezcladora vieja que aún guardaba en mi taller y una radio pequeña que sonaba a rancheras mientras trabajábamos. Los niños corrían de un lado a otro, llevándonos botellas de agua y haciéndose los importantes al cargar ladrillos pequeños.
Los primeros días fueron pesados: limpiar el terreno, nivelar la tierra, marcar con cal dónde irían los cimientos. Julián seguía mis indicaciones con la misma seriedad con la que, de niño, aprendía a cortar madera. Lo veía sudar, medir, corregir, y por primera vez en muchos años sentía que me miraba con respeto verdadero, no con esa condescendencia que había aparecido con el tiempo. En las pausas para comer, nos sentábamos bajo la sombra de un mezquite y sacábamos tortas de frijoles con queso fresco, agua de Jamaica y a veces buñuelos que los niños pedían con insistencia. Entre bocado y bocado, Julián me contaba sus planes: un pequeño huerto en el patio trasero, un espacio para que los niños jugaran, una ventana grande en la cocina para que entrara el sol de la mañana. Yo lo escuchaba y, sin decirlo, sentía que ese proyecto estaba curando heridas que ni el tiempo había logrado cerrar. Una tarde, mientras terminábamos de colar una parte de la loza, Julián se detuvo, dejó la pala y me dijo: «Papá, he estado pensando mucho. Si no hubieras dejado de pagar, yo nunca habría aprendido a hacerme cargo. Tal vez todavía estaría viviendo como si todo estuviera garantizado». «Así es la vida, hijo», respondí. «A veces uno aprende más cuando le quitan la red que cuando lo protegen de la caída». El sol empezó a ponerse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Nos quedamos en silencio, mirando el trabajo del día, escuchando las risas de los niños que jugaban con la mezcla seca como si fuera arena, y ahí, con las manos llenas de polvo y el corazón un poco más liviano, entendí que esta nueva casa no sería solo paredes y techo, sería un símbolo. El recordatorio de que la dignidad y el respeto se construyen igual que un buen cimiento, con paciencia, esfuerzo y juntos. Pasaron varios meses de trabajo constante. Hubo días de calor sofocante en los que el sudor nos corría por la espalda mientras levantábamos muros, y días de frío, cuando la mezcla se endurecía más rápido de lo que podíamos colocarla. Pero no paramos. Poco a poco, la casa fue tomando forma, primero las paredes firmes, luego las ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana, después el techo, que pusimos juntos un sábado, que terminamos celebrando con café de olla y pan recién horneado. El día que colocamos la última puerta, Julián se quedó de pie en la entrada, mirándolo todo. No dijo nada al principio, pero yo vi cómo se le humedecían los ojos. Se acercó, me abrazó fuerte, como hacía muchos años que no lo hacía, y me dijo: «Papá, esta casa no existiría sin ti, pero no por tu dinero, sino porque me enseñaste a construirla». Yo le respondí: «No solo construimos una casa, hijo, levantamos algo más difícil, el respeto que habíamos perdido». Los niños corrían por las habitaciones, eligiendo cuál sería la suya, y yo me quedé mirando el patio. Pensé en Clara, en todo lo que vivimos, en los años de trabajo silencioso, en el dolor de escuchar viejo inútil, y en la decisión que cambió el rumbo de nuestras vidas. No había sido un camino fácil, pero ahora veía claro que la pérdida de aquella casa y de esa seguridad aparente nos había dado algo más grande, un nuevo comienzo, limpio, construido sobre bases firmes. Cuando nos sentamos a cenar esa noche, todos juntos alrededor de una mesa improvisada, entendí que la vida siempre da la oportunidad de empezar de nuevo, pero solo si uno tiene el valor de poner un límite y defender su dignidad. Yo lo hice tarde, es verdad, pero lo hice a tiempo para no perder lo más importante, mi esencia y la enseñanza para mi hijo y mis nietos. Y ahora que me has escuchado hasta aquí, quiero pedirte algo.
Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntame si esta historia te hizo pensar en algo de tu vida, y si llegaste hasta el final, regálame un me gusta y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias que tocan el corazón.